Buenas tardes, profe. Hola, querida Ofelia, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Profe, buenas tardes. Buenas, querida Angie, ¿cómo estás? Bien, profe, Buenas gracias. noches, profe. Hola, Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué más, Margarita? ¿Cómo van todos? Cordial saludo. Gracias. Buenas tardes. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bien, profe, muchas gracias. Ah, bueno. Buenas tardes. Buenas, buenas. Profe, yo ya entré a hacer la calificación de la profe. Ay, bueno, qué dicha. Toca hacer esa evaluación docente, es muy importante. Programa Comunicación Social, Institución Universitaria de Colombia, es lo mismo, encuesta de egresados, Programa Comunicación Social, Institución Universitaria de Colombia. Buenas tardes, profe. ¿Cómo vas, Aleja? ¿Qué tal? Bien, sí, señora. ¿Cómo se sintieron anoche con sus invitados? Muy bien, sorprendida, no sabía cuál era el de la contaduría. No, porque se acaba de posesionar, entonces era una novedad, pero era muy importante que lo conocieran, es una gran persona. También tener al doctor Borjito, muy importante por aquí también. Qué dicha. Y nuevamente nos sacó la lengua al Zoom y nos a las 8 en punto dejó a la Sí, profe nos Luz sacó a Helena por todos. puertas. Sí, sí, nos sacó a todos, pero así de una ra. Eso ni avisa. Debería avisar y En decir, ocasiones, señora. porque hemos tenido, es en ocasiones, porque hemos tenido clases así, se pasa y no pasa nada. Pero preciso en Sí, esas ocasiones que hay alguien invitado, sale de una. sí, es como si no le gustara. Es una cosa loca. Es una cosa que no le gusta. No, qué pena con la invitada. Menos mal que ella se lavaría de planchar. Ella es docente del programa y pues claro, venía a contarles a ustedes y estaba pues contando la importancia del comunicador y la tarea nuestra, pero bueno. Ay, Señor Jesús, estas cosas no alcanza uno a entender cómo funcionan. Hola, buenas tardes, profe. Acabé de llegar a casa porque estaba en una cita médica y casi no me atienden. Estoy tratando de ingresar y mi computador está así hace como 20 minutos, entonces me voy a conectar a tratar de conectar por el celular. Profe, buenas tardes, compañeros. ¿Alguien ya más? Creí que iba a poder conectar este computador, no. Ahorita, pero ya. Estoy por el celular, ¿cómo va? Hola, Cris, ¿cómo estás? Estaba escribiéndote. Llegué, Bueno. la cita me la tuve a las 3. Mire, todavía casi no me sueltan. Y ahorita llego y el computador. A grabar. Estuve procesando la información. Sebastián Benavides está por acá. No. Sí, señora. Qué pena. Buenas noches. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Tú Bien, no sí, señora. participaste de ninguna de las exposiciones literarias? No, señora. ¿Y qué te pasó? No, es que sí estaba un poquito perdido, profe. Ya eso ya arreglo con la universidad porque sí tengo problemas también allá. Ya, ok. Bueno. Sí, profe, qué pena. Qué pena Ok. contigo. Laura Jimena Herrera, de Administración.
Profe, Laura había tenido una calamidad en la casa y pues ella acá en comunicarse pues con los profesores, pero pues no, parece que no lo hizo, realmente no sé nada de ella. Ah, ok. Sí, porque ella tiene un importante número de fallas, pero le hacen falta 2 notas, tanto la de la exposición de ayer como la primera exposición. Y en este caso, por administración de empresas, me quedaría pendiente Angie Caterín Ramírez. Ayer no estuvo en ninguna sustentación. Angie estará por ahí. No, bueno. Espera, porque creo que yo estaba en mi grupo. Espérate, miro acá de una vez. Es que en los grupos no la encuentro. Es que creo que ya no estaba en lista. Pero espérame, que yo sé que la tengo por acá. A ver si es la misma, porque yo tengo 2 Caterina en el grupo, en el tema 4 de administración de ayer. Ella es Ramírez Higuera Angie Caterín. Ujú. Ella está en del grupo 4, tema 4, perdón, del tema 4 de administración. Participaron Magdalena Parra, Gina Caterín, Angie Caterín Ramírez, Tania Alexandra, Sandra Marcela, José Miguel Sarmiento y Carlos Alberto Vallejo. De resto nadie más participó. Creo que 2 personas no enviaron ningún aporte ni tampoco Pero se es unieron que al yo grupo. a Angie no la tengo. Tengo a Ramírez López Gina Caterín, pero no a Ramírez Higuera Angie Caterín. Ok. Es que como ella estaba por fuera del grupo, pensé que era ella. Sí, correcto. Ok, bueno, listo. Y por parte de contaduría, entonces tengo a Alison Dayana Gámez, Julián Santiago González, Joana Paola Guerrero y Oscar Gómez. Oscar, que siempre ha estado en clase, Osquitar Moringa. Sí, señora profe, buenas tardes. Su merced ayer, ¿por qué no participó en la exposición? O su merced estuvo en los grupos, o es algo difícil de contestar aquí en público que tenemos como 64 personas escuchando. Sí, no sabe, no responde. Ok, entonces después conversamos. Bueno, muy bien. De resto todo el mundo pues tiene sus notas y tiene sus puntos y tiene todo. Bueno, comunicación, ¿ya está listo? Pues no, esto no, no cargó, pero pues sí, yo empiezo la presentación, no hay ningún problema. Entonces, no alcanzo a ver. Luis David, ¿puedes por favor empezar a proyectar? Gracias. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profesora. El Grupo de Comunicación Social les da la bienvenida al mundo de la comunicación. Queremos exponerles de una manera didáctica, simple, qué es la comunicación social, en qué se basa y por qué la escogimos nosotros y por qué es una buena opción para escoger. Los integrantes del grupo somos los 12 compañeros que estamos en el primer semestre de comunicación social. Está la compañera Valeria, la compañera Camila, Felipe, Luis David, Víctor Lan, Gerson, Andy y Cristina Vega. No sé si se me escapa uno, si me escapa, es que no alcanzo a leer. Andrés, le faltó. Excúsame, Andrés, y el más chiquito, nuestro compañero consentido, Andrés. Andrés y Luis David. Sí. Entonces, queremos contarles que la carrera de comunicación social no alcanzo a ver, pero básicamente lo que estábamos diciendo es que la comunicación social es una disciplina que como el estudio es una disciplina que abarca muchas otras disciplinas y se desarrolla para tener los conceptos teóricos y prácticos del manejo de la comunicación dentro de la sociedad, ¿cierto? Ahora sí, es un campo de estudio que explora áreas de información que pueden ser transmitidas,
y cuál es el impacto de esa información dentro de un entorno, dentro de la sociedad. Pero primero que todo tendríamos que hablar de qué es comunicación, y hablamos de que la comunicación es algo innato al ser humano, ¿cierto? Que efectivamente hay otros seres que tienen comunicación, pero lo que nos distingue de esos otros seres es el lenguaje, y el lenguaje es el que entra y nos hace, entre comillas, superiores a los demás, que tienen otros procesos comunicativos, no como el de los seres humanos. La finalidad de la comunicación social es construir, formar y entender los procesos sociales en una comunidad. La comunicación, ya les dije que era un proceso esencial en el ser humano, que todos tenemos la capacidad de transmitir y recibir mensajes, ¿no? Eso nos diferencia dentro del campo comunicativo entre el emisor. Nosotros somos tanto emisores como receptores, y dentro del proceso comunicativo tiene que haber un mensaje, y lo que veíamos en algún momento del estudio era que no solamente la comunicación se trata de emisor, receptor, mensaje, sino que para que haya realmente un proceso comunicativo tiene que haber una retroalimentación. ¿Qué más podríamos decirle de la carrera de comunicación social? Que la carrera de comunicación en esta interviene en varias disciplinas, como ya lo habíamos dicho, abarca muchísimas. Abarca la sociología, ¿cierto? Porque se basa en el ser humano, tiene campos de aritmética, campos inclusive de matemáticas, y por supuesto el énfasis del campo comunicacional es el lenguaje, el estudio de los signos, el estudio de los símbolos. ¿Qué más les puedo decir de la comunicación social? No. Sigues, Gerson, tú sigues, Gerson, no. Esto no me aprendió nunca jamás. Espérense, les leo. Bueno, buenas noches. Perdóname, Gerson, lo siento, un minuto. Recuerdo que dentro de los procesos que leímos, leí un estudio donde le preguntaban a algunos jóvenes de Colombia por qué estudiar comunicación social. Y entonces en ese por qué muchos de los chicos decían que a algunos les llamó la atención porque creían que a través de la comunicación podía haber una transformación de la sociedad. Otros también decían que se habían inscrito porque podían mantener a la opinión pública informada. Otros decían que solamente les llamaba la atención inscribirse a la carrera de comunicación social porque podían tener un buen posicionamiento laboral por trabajar en medios de comunicación, y por eso era una carrera que tenía altas posibilidades del ejercicio profesional, y que sobre todo que les da una formación intelectual, pero sobre todo a lo que hemos llegado durante el estudio de estos meses que hemos estado trabajando, es que el comunicador social debe tener una alta sensibilidad social, ¿cierto? Para poder transmitir yo un mensaje, necesito sentirlo y apropiarme del mío, ¿cierto? Un mensaje, ya sea noticia, ya sea una crónica, ya sea mi punto de vista, pero lo que como quiera que sea, yo tengo que sentirlo para poder transmitirlo. Ahora sí, sigue Gerson, que eso sí está bien. Bueno, si me regala la siguiente, por favor. Luis David. Bueno, en este caso, como bien lo decía mi compañera Cristina, pues para saber para enfocarnos en la comunicación social, primero deberíamos hablar de los niveles de la comunicación. Entonces, en este caso, pues encontramos 5 niveles, que son la comunicación interpersonal, la cual nos habla de, pues es la que es un intercambio de información entre pues 2 o más personas. Pues también la podríamos enfocar como un área de investigación, al querer identificar cómo esas personas se comunican por medio de señales o de signos o símbolos. Luego tendríamos la comunicación intragrupal, la cual se basa en
pues la comunicación entre un grupo de 2 o más personas con ciertos temas en común o cierto interés en común. ¿Sí? Entonces, en este caso, un grupo bueno, así que se me venga rápidamente, un grupo de barristas de un mismo equipo. Digamos, un grupo de barristas de Millonarios, pues ellos van a hablar mucho sobre el equipo, cómo está funcionando, todo referente a Millonarios. ¿Sí? Entonces, básicamente, esa es la comunicación intragrupal. Pues, la comunicación entre un mismo grupo con un tema común. Luego tenemos la comunicación intergrupal. ¿Cuál es esa comunicación? Pues se refiere a la comunicación realizada entre uno o dos o más grupos, ya sean de distintos intereses, distintos gustos, pero con un tema en común. ¿Sí? Entonces, pues en este caso, vuelvo al mismo tema. Está el grupo de barristas de Millonarios, pero en este caso están con los barristas de otro equipo. Entonces, el tema en común, ¿cuál sería? El fútbol. Entonces, eso sería la comunicación intergrupal, o pues es como yo lo entiendo. Luego tenemos la comunicación institucional. Pues básicamente es la comunicación pues, que se realiza al momento de dar información sobre las políticas, las normas, básicamente lo que se le conoce a un manual de convivencia en una institución o en una organización, por así decirlo. Y luego tenemos la comunicación pues, global o enfocada en la sociedad, la cual es pues, bien conocida como la comunicación en masas. Es cuando pues, se tiene el emisor, que es un único emisor o comunicador en este caso, y tiene una recepción masiva. Entonces, digamos, yo la veo como, pues, no sé, un canal de televisión, las noticias. Hay una persona presentando la noticia para muchas personas, pues, básicamente anónimas, porque no, pues esa persona que está presentando la noticia no sabe, pues, quién está detrás de la pantalla, por así decirlo. Bueno, ahora hablemos de la Universitaria de Colombia y la comunicación social. Básicamente se enfoca en 3 áreas, como lo son la comunicación organizacional. ¿Qué es la comunicación organizacional? Pues igual que la comunicación institucional, pues, son como las encargadas de establecer e informar un objetivo así en una institución, organización, empresa, pues como quieran denominar. Luego tenemos el periodismo, pues cuando hablamos de periodismo hablamos de pues, ya una profesión que ya habla de o se encarga de recoger información, recoger, elaborarla y difundir esa misma información. Entonces, pues básicamente es lo que hemos visto de pues, la persona que va al lugar de los hechos, entrevista o recolecta la información sobre qué ocurrió y pues empieza a hacer todo su labor de periodista, todo su trabajo, desde la investigación hasta el desarrollo y la difusión de ese producto. Y luego, en lo personal, lo que a mí más me llamó la atención y el por qué yo decidí estudiar comunicación social es el trabajo con comunidades. Como bien yo pues escuché, bueno, la escuché en un video en la página de la universidad. Muchas personas piensan que el estudiar comunicación social te va a dar plata. Y puede que en algún momento de tu vida sí, pero
en un inicio no. Es mucho sacrificio para lo remunerado que puede ser la carrera al inicio. Entonces, ¿por qué escoger comunicación social? Porque es como las ganas de querer informar bien, ¿sí? De trabajar con las personas que de verdad necesitan ser vistas o necesitan ser ayudadas o necesitan un apoyo y muchas veces los canales o los medios de difusión conocidos no llegan, simplemente no les interesa. Entonces, de manera personal, es lo que a mí, en estos 3 meses que llevamos comunicación, me doy cuenta que tanto mis compañeros como yo, pues queremos eso, queremos informar bien, queremos ser el periodista, pues como ya he dicho siempre, del pueblo y para el pueblo, sin importar pues el sacrificio que toque realizar, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es mi punto de vista. Gracias, Gerson. Para apuntar un poco más, recuerdo justo anoche estábamos como concluyendo unos temas en otra clase y una de las maestras nos decía que Gabriel García Márquez decía que el periodismo, que ya les voy a decir por qué lo uno, pero que el periodismo era la mejor profesión del mundo. Y ella lo complementaba con que el periodismo y la comunicación eran la mejor profesión del mundo, porque nos hacen ser más sensibles a lo que está pasando alrededor, ¿no? Como diría Kapuscinski, es un error escribir sobre alguien con el que no se ha compartido, con el que no me apropié de su vivencia. Entonces, ¿por qué hablo del periodismo? Porque muchas personas unen el periodismo con la comunicación social y son complementarios efectivamente. Hay muy buenos comunicadores, excelentes periodistas también. Y ya vamos a hablar, ya nuestros compañeros ahondarán un poquito más en toda la gama que tiene de posibilidades un comunicador social y sus campos de acción, pero sí no quería dejar pasar con decirles que para ser comunicador tenemos que tener el sentido social abierto, lo que decía Gerson, por eso lo anoté un poquito más, lo apunto más, porque efectivamente tendríamos que sentir lo que está viviendo los demás para poderlo transmitir y transmitirlo de la manera más veraz, ¿no? Porque uno de los ejercicios del periodismo, como lo hemos venido viendo en estas clases, es la búsqueda literal de la verdad, ser imparciales y poder contar la verdad, y ya que cada uno, el público en general, la opinión pública, como la llamaríamos, tome tómelo y se apropie de lo que quiera, pero la labor nuestra como comunicadores es sentir, transmitir los mecanismos que nos da la comunicación para poder disponérselo a la sociedad, y ahí vienen los medios, las nuevas tecnologías que son las que nos permiten dar a conocer todo lo que podemos explorar en los procesos comunicativos. Continúa, Luis David. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Valeria. Voy a hablarles un poco sobre lo que es los campos de acción dentro de la comunicación social. Inicialmente tenemos el campo de la publicidad, el cual es utilizado en la realización oral, visual, escrita o impresa para comunicar, enviar un mensaje con fines comerciales, con fines completamente comerciales. Lo que hace el comunicador social dentro del campo de la publicidad es emitir este mensaje con una actitud tan comercial, con algo tan innovador que hace que la persona que esté recibiendo el mensaje, el futuro cliente, se encuentre totalmente interesado, ya sea en el producto, servicio o beneficio que está ofreciendo ese comunicador que se está enfocando en el área de la publicidad. Utiliza en parte una metodología, una técnica psicológica, y digamos que dentro de la publicidad se puede ver un trabajo, el cual es el de creador de contenido dentro de los medios de comunicación, más que todo dentro de las redes sociales.
El creador de contenido puede ser independiente, normalmente, actualmente se dan mucho los creadores de contenido independientes, ya que pues después de un nivel de seguidores tienen una capacidad de influenciar una gran cantidad de personas por medio de historias, videos o publicaciones. También pueden ser contratados mediante una empresa. Tenemos el campo de acción de la propaganda, el cual es, bueno, se trata sobre la difusión de mensajes con fines de ganar adeptos. Los adeptos son como, no sé, seguidores o personas que apoyen lo que es una causa social, una idea política o algo, o con una idea religiosa también, sin ánimo de lucro. También utiliza una metodología similar a la de la publicidad, ya que también maneja una técnica psicológica. Igual dentro de la propaganda también se encuentran los creadores de contenido. También tenemos el campo de acción del periodismo, que ya es como una rama más central de lo que es la comunicación social. El periodismo consiste en recoger la información, en especial información que sea actual. Se encarga de procesarla, editarla y difundirla a través de distintos soportes, de distintos medios, ya sea televisión, radio, internet, diarios, revistas, también se puede difundir por prensa. Es necesario comentar que aunque dentro del periodismo hay distintos tipos de periodismos, valga la redundancia, el periodismo, la base central del periodismo es la investigación. Todos los tipos de periodismos se basan y se centran en la investigación, ya que todos necesitan de esta para poder desarrollarse. También tenemos el campo de acción del mercadeo. Este se basa en satisfacer con productos y servicios las necesidades, los deseos y las demandas de un grupo en específico. Son responsables de identificar, anticipar y satisfacer las necesidades de los clientes potenciales. Dentro de esta parte de mercadeo tenemos personas comerciales, quienes son los vendedores de las empresas, ejecutivos, también community manager más puntualmente dentro de lo que es el campo de acción del mercadeo. Tipos de periodismos hay muchos, pero nosotros decidimos enfocarnos en estos 3 tipos de periodismos, que son como los que más se ven en los medios de comunicación. No menos importantes los demás, pero nosotros decidimos enfocarnos en estos y pues comentarles de qué se trata cada uno. El periodismo deportivo es la rama del periodismo que informa sobre los temas relacionados con el deporte y los certámenes deportivos. Hay un error muy grande que hay con los periodistas deportivos y es que la sociedad piensa que porque son periodistas deportivos, disculpen, no pueden informar sobre, no sé, un periodismo político o no pueden hacer un reportaje o una noticia de otra cosa que no sea algo deportivo. Y pues es totalmente falso porque los periodistas deportivos, al igual que los otros periodistas, estudiaron comunicación social y periodismo y tienen las mismas bases y los mismos conocimientos que los otros comunicadores sociales para desempeñarse en cualquier labor o en cualquier campo laboral de comunicación social. Está también el periodismo político. El periodismo político se encarga de la cobertura del seguimiento de la política, del seguimiento del gobierno actual, de los gobiernos anteriores. Este periodismo es como se destaca mucho entre los otros periodismos, igual como digo, todos son importantes, solo que el periodismo político pues se analiza un poco más, se debate mucho y pues se distinguen como también entre los partidos y entonces es como de mucho debate y de mucho análisis. Los otros también, pero pues el periodismo político se centra un poco más en esto. Está el periodismo de misterio e investigación, que como les comentaba anteriormente, pues la investigación se encuentra en cualquier tipo de periodismo, pero hay uno en específico que es el periodismo de misterio e investigación, que se trata de ir más allá de estudiar a profundidad un tema en específico, ya sea un tema que hable de una tendencia social, económica, cultural, política o religiosa. Ya, Luis. Dentro de los campos de acción también nos pareció importante comentar los tipos de comunicación que se encuentran pues dentro de los campos laborales que nosotros en un futuro pues dentro de los cuales vamos a trabajar. Está la comunicación educativa,
que es un intercambio de información y emoción donde ocurre una transformación, ya que pues hay un emisor y un receptor de la información. Sin embargo, también se habla de la cantidad como de mensajes que tiene, no, de las herramientas que usa más bien, ya que hay mensajes, se usa pues el mensaje, el contexto en el que se dicen las cosas y con la intención que si quieren hacer entender las cosas. Es educativo porque es con fin de informar, de educar a ese receptor, de brindar una información nueva. Dentro de la comunicación educativa igual podemos ver lo que es el periodismo, también docencia, ya que los comunicadores sociales también podemos ser profesores si decidimos pues especializarnos en ello. Está la comunicación recreativa, que se trata de divertir, de entretener al receptor de la información, ya sea por el medio que se haya, pues por el medio que se haya elegido, ya sean lectores, radioyentes o telespectadores. Está también la comunicación corporativa, la cual se encarga de pues comunicar a sus diferentes audiencias dentro de la empresa. Entonces, las diferentes audiencias pueden ser los clientes, los proveedores, los accionistas y las otras organizaciones públicas que tienen convenios con la empresa. Está la comunicación organizacional, la cual se trata de de acciones, procedimientos y tareas que se llevan a cabo para emitir una información o recibir, pues también cierto tipo de información. Es un área encargada como de manejar la información que sale y que ingresa de la empresa. Hay un nombre específico para las personas dentro de la empresa que manejan, que se destacan en la comunicación organizacional, pues los encargados de manejar esta información, que son los directores de comunicación y también los coordinadores de comunicaciones internas. También están las relaciones públicas, las cuales, bueno, aquí en las relaciones públicas se desempeñan las personas especializadas en un conjunto de acciones de comunicación estratégica, quienes se encargan de difundir el mensaje, igual también con un fin totalmente pues comercial y también como con fines de lucrar a la empresa, de hacer llegar el mensaje de hacer llegar el mensaje con cierto tipo de, no sé, de humanidad, de amabilidad, para así enlazar pues futuras empresas y tener futuros lazos en todo lo que es lo comercial y lo empresarial. Gracias. Muy bien. Gracias, Valeria, por tu aporte. Muy buenas noches a todos. Yo les voy a comentar un poco sobre el mercado laboral de los comunicadores sociales y de los periodistas. Bueno, es un poco obvio, pero no está de más tocar el tema, y es que hoy en día la tecnología marca la pauta de nuestras actividades diarias, no solamente al momento de intercambiar información, que es la base de la comunicación, sino también en temas un poco más trascendentales, como la educación, realidades políticas, realidades sociales, y pues la comunicación que nosotros, o más bien desde nuestro actuar, está la responsabilidad de utilizarlas de la mejor manera para sacar ya sea un provecho, y que ese provecho también represente un crecimiento. No solo al interior de una organización, como nos dijo Valeria hace un momento, sino un crecimiento que también se exprese a nivel cultural, a nivel social, y también a través de la educación. Y ya lo voy a profundizar en algún momento, porque es tan importante y por qué resalto tanto la educación en términos de hablar del mercado laboral de la comunicación. Bueno, redes sociales hoy en día, como ya lo mencioné, si marca la pauta en nuestras vidas, también está marcando la pauta en el mercado en sí. Las empresas o las organizaciones están comenzando a notar que las redes sociales pueden ayudarles
en establecer un mercado y pues para la comercialización de sus bienes y servicios, cosa más que un comunicador puede hacer es hacer que, como bien lo dijo Valeria hace un momentico, hacer que ese mensaje llegue de manera concreta al comprador y no hayan malentendidos, porque pues ha pasado que a lo mejor alguna persona o alguna organización tiene algún producto pero no lo sabe vender. Bien, los comunicadores sabemos dar la información correcta y eso se reduce o lo podemos relacionar con el marketing, algo que también está muy ligado a la publicidad. Y al interior de una organización es importantísimo que un comunicador esté al mismo tiempo dirigiendo y obviamente siendo parte de ese grupo de mercadeo para que el mensaje correcto llegue a la persona correcta y se optimice ese proceso de venta. Bueno, vemos también aquí temas, por ejemplo, de logística, las redes en sí de comunicación, lo que vendría también con el cine y el internet en general. Conectándolo con el tema de mercadeo, pues si bien le vendría bastante bien a una organización tener su página web y bueno, lo vimos ahorita en la pandemia que muchas empresas tuvieron, se popularizó un término que todo el mundo usaba, era el rehacerse o el reinventarse. Pues gran parte del significado de esa palabra es mirar otras alternativas y muchas empresas tuvieron la oportunidad de vender sus servicios y mostrar su producto a través de las redes, a través de internet, y esto pues también influye bastante cómo se organiza una página web, para que pues en sí no somos programadores, pero bien nos vendría saber de programación algo para poder también tener ciertos conocimientos que puedan también ayudar a la organización en términos de comunicación. Quiero hablar también sobre los desafíos y las oportunidades que tienen los comunicadores y hablar sobre la comunicación para el desarrollo. Bueno, para hacerlo más entendible, explico. La comunicación para el desarrollo o más bien está diseñada para que a través de la comunicación los grupos o las comunidades, y acá en Colombia se ve bastante, a lo mejor en otros países un poco más desarrollados no tanto, pero acá en Colombia sí es muy fuerte el tema del analfabetismo, comunidades que a lo mejor son desterradas de sus lugares en donde pues han venido viviendo desde hace mucho tiempo, y por temas de violencia, intereses oscuros y demás, se genera esta clase de realidad un poco incómoda dentro del país. Y uno de los campos de acción de los comunicadores sociales es hacer que al interior de esas comunidades se refuerce a través de esa herramienta como es la comunicación, porque a la larga la comunicación es una herramienta. A través de esa herramienta puedan consolidar como comunidad. Y esto también tiene mucho que ver con, por ejemplo, en la costa atlántica vemos que poco a poco estas culturas o estas tribus que son milenarias o que han estado aquí desde mucho antes que vinieran los colonizadores, esas comunidades poco a poco se han venido reduciendo. Y tampoco de pronto hay un respeto en general por cuidar esa clase de culturas. Uno de los campos de acción del comunicador es hacer que
que también esas comunidades sean reconocidas por los demás y que tienen mucho que aprender, o más bien mostrarles a los demás que tenemos mucho que aprender de estas comunidades y que efectivamente hoy nos hace falta. A lo mejor ese sentido de responsabilidad que se tiene con la tierra, por ejemplo, y hacernos saber a nosotros que no estamos tan involucrados con la tierra, que no somos agricultores o que no somos ganaderos, sino que estamos metidos dentro de las casas sin tener un contacto directo con esa realidad. Una de las labores del comunicador es recordarnos también esa responsabilidad que tenemos nosotros, sea en el lugar donde nos encontremos, que también hay culturas afuera y que hay otras realidades que también tienen la misma validez que pues cualquier otra cultura puede tener, incluyendo nuestra cultura, porque hablar de que vivimos en una ciudad nos hace también tener un punto de vista diferente a quien vive afuera. Uno de las oportunidades y de los desafíos que tenemos los comunicadores, y hoy en día es, digamos, un tema muy controversial, es sobre qué es verdad y qué no lo es. Y muy ligado también a la información que te llega a ti a través de redes sociales. Entonces, si hay muchas noticias falsas, a lo mejor alguien cree o que muchas personas creen y resulta que al final no lo eran. Pero esto de pronto se da porque igual estamos en un país con una constitución y constitucionalmente tú eres libre para comunicar la realidad. Es decir, no necesariamente debes ser comunicador o periodista, y también esto es un área de oportunidad de pronto para el comunicador. Hace un tiempo atrás, antes de que se estableciera la Constitución del 91, el periodista tenía, o el comunicador tenía, una tarjeta profesional que solamente lo avalaba él para que comunicara y a través de él se hablaran los hechos. Pues ciertamente hoy en día no es necesario que tú tengas una tarjeta profesional, de hecho un periodista no la tiene, pero eso hace que también cualquier persona pueda informar los hechos como son. Y también, por otro lado, hace que cualquier persona pueda divulgar lo que sea, si sea verdadero o falso. El trabajo del comunicador, y dentro de esos desafíos, es hacer que el periodismo objetivo y la información que se le vaya a entregar a la comunidad sea verídica. Y de eso también dependen muchas cosas en términos de crecimiento social. Llámese crecimiento económico, llámese crecimiento en cualquier ámbito. Si una comunidad o un país ronda o vive rodeado de chisme o de noticias falsas, de información que no es verídica, pues van a haber muchas cosas que no van a andar bien. Entonces, señora. Ajustas 35 minutos y deben concluir porque todo el mundo tuvo 30 minutos. Perdón, ok. Vale, ya para resumir, entonces esto es como una división de los grupos de acción. Como bien lo vimos, tenemos el comercial, el tema de publicidad, marketing, el tema educativo, la comunicación para el desarrollo, que ya se los expliqué, y los medios masivos, todo lo que tiene que ver con televisión, radio, prensa, que bueno, es también algo que vive con nosotros desde hace tiempo. Gracias, Luis. Bueno, dentro del perfil profesional del comunicador social, podemos observar que la comunicación se ha convertido en un área estratégica dentro de todas las organizaciones que quieran estar bien posicionadas en su sector. Es a través de la comunicación que las organizaciones tienen como la oportunidad de alcanzar sus metas. Pueden ser más competitivas, diferenciarse a través de la gestión positiva de su identidad y realzar el tema de la identidad y la personalidad. También básicamente se rigen a adaptarse a los cambios del entorno que se brindan en el momento,
convertir una crisis en una oportunidad y responder efectivamente o eficazmente a esta. Por todas esas fortalezas y más que desempeñan pues, dentro del rol del comunicador social, es preponderante y de forma, como la forma clave del éxito dentro de una organización. En sí la esencia de este profesional pues se encuentra en analizar y sintetizar de forma objetiva de pronto la realidad política, también la realidad social y cultural en un entorno o en una sociedad. Con fines de informar a un público ya tiene que ser a través de un lenguaje muy sencillo y muy directo. Bueno, la comunicación social alcanza todos esos objetivos cuando se planifica en el marco de una estrategia global. Para esto es necesario investigar en todo momento, independientemente del perfil que se esté desempeñando, ese comunicador. También se basa en determinar con claridad los objetivos, analizar muy bien los diferentes públicos, formular de pronto los mensajes y elegir los canales cuidadosamente. Y también proceder al seguimiento e intercambio de información y verificar teniendo una buena verificación de las fuentes. La siguiente, por favor, Luis, qué pena. Hoy en día, a raíz de la nueva era tecnológica pues, que estamos viviendo, los comunicadores sociales tenemos dos grandes retos dentro de nuestros perfiles. El uno es hacer frente a la evolución digital en las redes sociales y los portales web. O sea, que no consiste solamente en aprender a usar las herramientas, lo que es Facebook, Twitter, YouTube, Periscope, Snapchat, bueno, todo lo que es redes sociales y mensajería instantánea, sino también en entender el pensamiento que se ha permitido desarrollarlas, cuál es su finalidad y ya que estas nuevas tecnologías de la información ya se vienen denominando en todo el territorio global. También toca responder a una forma distinta y pensar la realidad de un método comunicacional. Bueno, en segunda instancia, tenemos también el reto de continuar alineado los objetivos de comunicación con los objetivos organizacionales, creando coherencia entre lo que se dice, que es lo que este profesional, este comunicador social, es lo que comunica, lo que se hace, que son los hechos y las acciones, y lo que se es, o sea, que es la identidad que se va a realizar. Es como el estilo branding que se está mirando a través de las redes sociales. Solo quien analiza la comunicación en su integridad y se adelanta a los hechos podrá ir un paso más adelante en una organización. Sigue nuestro compañero Andy. Muchachos, se han tomado, perdonen, llevan 40 minutos. Entonces, yo creo que les faltó planificación y ahorita les digo por qué. ¿Quiénes faltan por exponer? No, qué pena. Profe, falta Andrés y Andy. Ok, entonces les ruego que concreten porque no pueden tomar más Sí, tiempo un poco más concreto. que todo el mundo. Así que bastante, profe, qué pena. Sí, no, y está bien esa Sigue Andrés, presentación. sigue Andrés. Ok, Andrés, Bueno, concreto. Sí, señora, no, pues básicamente un comunicador tiene que tener capacidad para redactar no solo artículos, sino también reseñas, noticias. Tiene muchas funciones, entre ellas es instruir, informar, recrear e influenciar. Pues iba a decir un análisis sobre todas ellas, pero pues por el tiempo no me voy a enfocar tanto en eso, pero pues básicamente instruir a la población, informarla, recrear los hechos de una manera consecuente y objetiva y influenciar en la medida de lo posible que se pueda hacer. Siguiente, por favor. Dale, Andy. Bueno, buenas noches. Junto con Emanuel vamos a hablar de las laborales en las que se puede desempeñar un comunicador social. Está la comunicación organizacional, que es la que maneja la información interna de las organizaciones o empresas. La comunicación institucional,
Es la encargada de transmitir la imagen de la empresa a través de las relaciones institucionales, públicas, creación y difusión del material. Está la prensa. Pueden ser voceros de prensa o organismos del Estado encargándose de la vinculación con las agencias de noticias y seguimientos de medios o difundiendo la información a los periodistas. Está la publicidad. El publicista se encarga de la imagen de un producto o servicio para aumentar sus ventas. Dentro de la publicidad pueden desempeñarse como redactor creativo o planificador de medios, entre otras áreas de una agencia o empresa. Está el marketing. El marketing, el encargado del marketing de una empresa realiza las acciones de comunicación que logren el desarrollo comercial de las organizaciones, por ejemplo, detectando posibles puntos de venta o donde promocionar un producto, entre otras acciones. Está el periodismo. Periodismo busca, procesa y difunde la información a través de un medio de comunicación, ya sea gráfico, web, radial o televisivo. Está la organización de eventos. Puede tratarse de eventos internos en una organización o eventos externos. Sigue, Manuel. Listo, muchas gracias, Andy. Bueno, yo voy a hablar en un tema general, más que nada para resumir todo esto. La obra audiovisual se enfoca más que nada en la imagen, como el nombre lo dice, se enfoca en las bases de iluminación, guiones cinematográficos, etcétera, etcétera. Como dijo mi compañero Andy, el periodismo se enfoca mucho en identificar la información, investigar, hacerle un contrapeso al gobierno, temas de difusión de masas. La radio, eso ya es un área general, se enfoca en el contenido podcasts, maneja cómo controlar la voz, manejar la máquina esa que se maneja en la radio. Y ya después siguen los nuevos medios, que es todo lo que tiene que ver con marketing digital, el contenido para difundir cómo se ve el ambiente de una empresa, para ver cómo se maneja, y ya por último que sería el área de investigación, que es más que nada enfocado para la pedagogía, lo que son docentes, lo que es investigadores, lectores, etcétera, etcétera. Y ya, gracias, muchas gracias. Bueno, muchachos, qué gravedad porque les tocó con su director de programa y está grave la cosa. Bueno. El primer consejo que le quiero dar a todo el mundo es que antes de hacer una exposición se fijen quién es la audiencia. ¿Por qué razón? Porque cuando uno determina quién es la audiencia, determina qué nivel de información puede entregar y que es una información útil. Entonces, digamos que nuestros muchachos de comunicación se enredaron muchísimo. Es decir, las primeras intervenciones de Cristina, de Valeria, de Luis, creo que jugaron un poquito al tema de la desinformación. ¿Por qué razón? El comunicador social es un profesional integral en primera instancia. Está en capacidad de generar información, está en capacidad de crear contenido y en tercer nivel, en mediación de procesos de comunicación. Esas son, digamos, como tres funciones macro. El problema de la comunicación, y que yo no los culpo a ellos porque pues obviamente están en un primer periodo y están hasta ahora empapándose de lo que es la disciplina como tal, tiene una serie de trampas y es que nosotros salimos de cosas que son sumamente obvias y hay una cantidad de palabrejas que se utilizan en muchas situaciones. Por ejemplo, hablar de niveles. Nosotros, al hablar de niveles, por ejemplo, que lo estaba explicando Valeria, se hizo una clasificación, pero esos niveles presentados desde el punto de vista de Valeria son desde el punto de vista de receptor de la información. Entonces, si yo analizo quién es mi audiencia, tengo en esta audiencia personas que están trabajando en el área contable y personas que están trabajando en el área administrativa. ¿Qué debió haber hecho el grupo de comunicación? Pues venderles la idea de que el comunicador social es un nuevo profesional que, entre otras cosas, es un facilitador de proceso. ¿Y por qué facilitador de proceso? Tiene tres dimensiones importantes donde puede trabajar. Primero, está en el ámbito noticioso de un país. Luis David decía que hace un tiempo, a raíz de
que la Corte saca la sentencia C087, nos quita la licencia profesional, es decir, tener una tarjeta de profesión. ¿Por qué razón? Porque en el 91 hay una modificación de la Constitución, entra en vigencia el artículo 20 de la Constitución y cualquier colombiano tiene la posibilidad de informar y ser informado y crear medios de comunicación. ¿Por qué crean esta normativa? La crean específicamente porque a nivel de tradición, Colombia y el mundo entero, todos los medios de comunicación pertenecen a grupos de opinión, a grupos políticos o a grupos económicos, y los que los dirigen por lo general son abogados o de otras disciplinas. Por lo tanto, no les interesaba que en Colombia se tuviese un comunicador de profesión o un periodista de profesión para que tuviera que gestionar la información, ¿no? Ahí cabía el abogado, ahí cabía el médico, cabía el ingeniero. Entonces nos quitaron, a raíz de que existe para cualquier colombiano o nacional radicado en Colombia, la posibilidad de crear un medio de comunicación. Entonces, comunicador social es aquel que hace una carrera como la de sus compañeros. En Institución Universitaria de Colombia tenemos una carrera que es integral, es fuerte, es gordita y tiene 3 áreas fundamentales que son las que necesita un comunicador para gestionar su profesión. La primera, un nivel de información, o sea, la información es la generación de noticias a través de medios masivos que son los tradicionales como prensa, radio, televisión, y los medios alternativos de comunicación, que es lo que está en la web, que es lo que está en redes sociales y todo lo que ustedes pueden ver a partir de Google, por ejemplo, lo que está en la nube. Otra actividad que desarrolla el comunicador social es la actividad de comunicación organizacional, porque por ejemplo por ahí yo no sé qué diferencia habría entre comunicación corporativa y comunicación organizacional. Corporativa es cuando los profesionales se dedican a gabinetes de información, es decir, son oficinas de prensa, pero al fin y al cabo están dentro de las organizaciones gestionando comunicación organizacional, bien sea de carácter interno o de carácter externo. ¿Qué determina eso? El tipo de audiencia. Entonces, cuando ustedes hablan de cliente interno o de cliente externo o de cliente intermedio, nosotros hablamos de audiencia intermedia, audiencia externa y audiencia interna. Es exactamente lo mismo. ¿Qué estamos haciendo allí? Generando corrientes de credibilidad de la organización hacia sus diferentes públicos, o sea, hacia sus diferentes audiencias. ¿Qué estamos haciendo dentro de la organización? Facilitando procesos para que esos planes estratégicos de compañía puedan tener una cohesión y todos los niveles de la organización logren tener un entendimiento. Entonces, esa es la comunicación organizacional. Y finalmente, el comunicador que se dedica hoy en día a trabajar con comunidades o a trabajar en proyectos de desarrollo. Luis estuvo intentando definir qué es la comunicación para el desarrollo. A partir de que el universo entero está en medio de guerras mundiales y se terminan las guerras mundiales, surge la Organización de Naciones Unidas, ONU, para evitar que el mundo entero termine generando nuevos conflictos. Empieza a crear esta organización con la base fundamental de 193 países que firmaron estos acuerdos de pactos de no agresión y de buenas prácticas para poder vivir. Y entonces, en ese entonces, surge también dentro de la ONU la idea de que a un determinado tiempo, que es el año 2030, por eso se le llama Agenda 2030, todos los países vinculados a esa agenda van a cumplir con 17 objetivos de desarrollo sostenible. Esos objetivos de desarrollo sostenible están orientados a garantizar la paz, a erradicar el hambre, a vivir en condiciones de sostenibilidad, a respetar el medio ambiente, a tener un trabajo digno, a tener una vida digna y en general los 17 ODS que tiene esta política. Entonces, quien trabaja en comunicación para el desarrollo va de la mano de los organismos estatales y de las organizaciones de carácter social para lograr que mediante procesos de comunicación la gente logre esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Que estamos lejos, estamos lejísimos,
son los comunicadores que más ganan plata. Un comunicador recién egresado que puede trabajar sencillamente gestionando, por ejemplo, redes sociales para credibilidad e identificación de marca o de producto, estos comunicadores pueden estar más o menos alrededor de 1.800.000 pesos. Los que se van a un noticiero están ganando más o menos unos 2 millones de pesos. El día que se especializan en una cartera, es decir, están cubriendo educación, están cubriendo fuerzas militares, están cubriendo ministerios, están ganando alrededor de 4 millones de pesos. Pero cuando esta gente hace trabajo de investigación, que ahí le tengo que decir a Emanuel, que la investigación es un ejercicio que se hace día a día. Nosotros necesitamos meterle el diente y profundizar en todo lo que hacemos todos los días. Las chivas no salen de que alguien nos contó algo, las chivas salen de meterle el diente a problemáticas de carácter nacional donde yo trato de investigar muy profundo qué está ocurriendo en los procesos de investigación y de largo aliento, haciéndole seguimiento a personas, seguimiento a información, leyendo documentos, cotejando información, que eso se llama periodismo de investigación. Surgen las informaciones que son de carácter noticioso y lo que la gente se ha acostumbrado a llamar chiva. Vienen después de una investigación, no se las encontraron debajo de las piedras. Misión para el comunicador social: erradicar el tema de la falsa información. ¿Por qué? Porque hoy en día, desde la visión 4D que tiene un informador, que es cuando todo el mundo empieza a generar información, ustedes son generadores y son comunicadores a partir de redes sociales, todos. Pero es responsabilidad de ustedes verificar si la información que se comparte es real o no, si está contextualizada o no, si se creó simplemente para desvirtuar o para formar la imagen de alguien. Entonces la opinión pública es algo como muy masivo, que es algo como que una masa amorfa que uno no sabe definir. Esa opinión pública maneja la información y cuando uno es, como dice nuestro periodista amigo de RCN, si usted sabe de algo, denuncie, no se quede callado. Entonces todo el mundo empieza a denunciar, ya no se quede callado, sin profundizar. Ahí surgen las malas y falsas interpretaciones de los hechos que deberían ser tomados muy en serio por parte de todo el mundo. Como el periodista es usted, entonces usted repite lo que no debe repetir. Nosotros trabajamos por medios masivos de comunicación, por la verdad, por la coherencia en la información y porque esta información sea una información que además tiene un proceso de interpretación por parte de quien la recibe. En las páginas de opinión, nosotros podemos como columnistas o como periodistas reconocidos plantear, incluso a través de Twitter como una red social que posiciona ideas, tratar de manejar más o menos lo que son las tendencias de opinión. Ahora, hay muchas actividades que hace el comunicador social para la empresa, el relacionista público, se encarga de la organización de eventos, del manejo del protocolo. Por ahí más o menos también decían que puede manejar artistas. En lo que presentaron mis hijos, que tiene que ver con la publicidad, estoy completamente en desacuerdo porque nosotros, si bien podemos generar en la construcción de texto, un texto que sea aquel que identifique a la marca o al producto, lejos estamos de hacer la función de copy. Copy es una experticidad, es una especialización del publicista. Y pues digamos, cuando hablamos de mercadeo, nosotros generamos contenido y trabajamos paralelo a personas que están trabajando desde mercadeo para lograr posicionar la idea que tiene una compañía de su producto, de su campaña. Nosotros nos encargamos del texto, nos encargamos del mensaje, luego de haber conocido al interior de qué se trata todo esto. Lo que sí es cierto es que dejamos de ser los que organizan las fiestas y los que pegan carteleritas y los que festejan los cumpleaños. Lo hacemos por amor al arte. Pero nosotros en este momento somos facilitadores de proceso, estamos mano a mano con la alta gerencia y si no estuviese la comunicación mediando, las compañías estarían casi para acabarse. La gran cantidad de inconvenientes que tenemos desde el punto de vista gente tratando de entender qué es lo que le pasa es por falta de comunicación. Entonces, bueno, le agradezco a mis hijos.
pienso que debería ser esta campaña de ver lo útil que es la comunicación social y agradecerles a ustedes este espacio. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que quieran saber? ¿No? Bueno, estamos llegando ya a nuestro final de módulo. Y pues tengo para ustedes una presentación que quiero compartir desde el punto de vista de la oralidad. De pronto pueden decir, profe, debió haberlo hecho antes. Seguramente sí, pero digamos que es como el recuerdo que les dejo de esta situación. Vamos a ver en qué se ancla el proceso de oralidad y qué tienen que tener en cuenta. Entonces, para cerrar esto, porque recuerdo mucho que algunos de ustedes dijeron cuando iniciaba la asignatura que tenían dudas de cómo manejar sus presentaciones de carácter oral. Entonces, aquí les traigo algunos tips. Entonces, primero, el ejercicio de oratoria es un ejercicio completamente planificado, igual como se hace en la intervención a partir de construcción de texto. Entonces, yo tengo que definir cuál es el objetivo del discurso. Lo que digo debe estar encaminado a alcanzar ese objetivo. Entonces, las presentaciones que fueron muy claras en el quehacer del contador, en el quehacer del administrador, en el quehacer del comunicador social, debe tener un objetivo. Y dentro de ese objetivo, obviamente, todo lo que uno diga, por ejemplo, ustedes están en una exposición para presentar un tema X, Y o Z que les dejaron en su clase. Entonces, obvio, deben definir cuál es ese objetivo, qué es lo que quieren alcanzar, qué mensaje es el que quieren hacer llegar. Y todo lo que digan y todo lo que hagan tiene que estar encaminado a alcanzar ese objetivo. Los comentarios al margen son planificados. Yo no digo nada porque se me ocurrió. Los repentistas son personas que de alguna forma tienen una experiencia grande manejando auditorios. Entonces, mientras estamos alcanzando ese dominio de lo que es la presentación oral, necesitamos específicamente saber qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Recuerden que los públicos tienen más o menos un proceso de atención de 15 minutos. Cuando ya hay 15 minutos persistiendo en el mensaje, escuchando el mensaje, las personas se cansan y empiezan a buscar alternativas. Entonces se acuerdan que hay que mirar el celular, empiezan a elevar su mente a otras cosas, dejaron de hacer algo. Entonces, ¿cuál es la misión del orador? Mantener a todo el mundo pendiente de lo que se diga. Y las intervenciones jocosas, los cambios o los giros que uno da dentro de esto, un chiste flojo, algo que tenga que hacerse fuera del libreto, debe estar totalmente marcado y sobre todo a partir de la observación determinar si el público o la audiencia que ustedes tienen enfrente lo necesita o no. Cuando ustedes empiezan a notar en el auditorio un poco de cansancio, un poco de impaciencia porque lo que están diciendo no les está llegando, obviamente deben hacer pausas y para que las personas vuelvan y enganchen con el mensaje objetivo. Deben hacer obviamente un recuento previo de todas estas herramientas, de las temáticas a tratar y apuntarle al objetivo. ¿Por qué? Porque hay que medir tiempos. Entonces ahí ustedes verán si el tiempo que se les da se ajusta o no se ajusta. Cuando hicieron las exposiciones literarias, les dije más o menos cuáles eran las temáticas a abordar, les comenté que habría que ensayar las presentaciones, muchos estuvieron ajustados en tiempo, otros se corrieron un poquito y esto es necesario de preverlo. Cuando ustedes estén sustentando sus proyectos de grado, tendrán única y exclusivamente 15 minutos para conquistar a los jurados de su proyecto. Por lo tanto, estarán enfocados a hablar de lo que consiguieron y de los resultados de este proyecto, obviamente inicialmente contextualizando el tema. Hay que identificar previamente quién es el público asistente. En este caso, para administración, quién es contaduría y quién es comunicación. Para contaduría, quién es administración y quién es comunicación. Para comunicación, quién es contaduría y quién es administración. El discurso, obviamente, debe estar solucionando problemáticas que tiene que ver, por ejemplo, en el caso, el que tiene abierto el micrófono, porfa que lo cierre, gracias. No sé a quién se le abrió. Gracias. En el caso
de personas que, por ejemplo, tienen que hacer unas charlas de carácter social o están hablando de una compañía o de unos resultados, obviamente tendrían que mirar cuáles son esas problemáticas, responder a esas expectativas de los asistentes, por qué las personas, preguntarse por qué las personas están dentro de ese recinto escuchando una charla. Entonces, porque ustedes van a contarle algo a la empresa, porque deben sensibilizar a partir de esa reunión, es decir, deben medir todos los objetivos que tiene la presentación personal. Obviamente, toda presentación debe tener momentos de verdad. ¿Y cuáles son los momentos de verdad? La presentación de cifras, la presentación de datos, de hechos que tengan como fin explicar lo que ustedes quieren plantear como objetivo general. Dentro del diseño hay que jalarle al papel y pensar en lo que es una estructura sólida de presentación. Esto se hace siempre de la mano de cada orador y de su equipo. Entonces, debe tener una introducción. Tengo que definir en un papel cuál es el objeto de esa introducción. Por lo general es contar de qué vamos a hablar. Una temática de desarrollo y un cierre para que a la gente le quede claro por qué fue que fue a ese lugar y por qué de alguna manera está allí dando un mensaje. En el desarrollo preparamos puntos, por ejemplo, que tienen que ver con el orden, con el manejo de los distintos temas, y estos temas nos van a llevar a crear momentos de mucha intensidad y también a generar momentos de tranquilidad. Porque si ustedes no manejan esa dinámica con su auditorio, muy seguramente la gente se duerme o la gente se va a aburrir del tema. Entonces, para buscar una mayor respuesta por parte del auditorio, necesitamos crear momentos, digamos, emotivos dentro de esto. Yo creo que ustedes cuando han ido a un concierto saben que el artista empieza con una canción muy fuerte y de pronto en la segunda canción también envía a presentación una canción muy fuerte, pero no puede andar todo el tiempo manejando todos los temas top y todos los que la gente se sabe, ¿no? Hay momentos también, Valle, donde logra que el público se calme, donde logra que el público se siente, donde logra que el público escuche qué es lo que está pasando y luego emotivamente vuelve y retoma su auditorio para terminar con lo que conoce todo el mundo y para hacer que todo el mundo cante con él. Eso todo está planificado y así son las charlas específicamente de los oradores. Hay que fijar puntos clave de presentación donde se va a hacer un énfasis en el discurso. Esos son más o menos como el artista selecciona las canciones que más le gustan a su público y las pone en distintos momentos de su presentación. Lógico que la práctica hace al maestro, por lo tanto, a medida que vayan haciendo presentaciones y presentaciones, se volverán expertos en el tema. Entonces, es importante también tener ases bajo la manga. Si hay argumentos que no quiero soltar de una vez, tengo que identificar cuál es el impacto de ese argumento frente a mi auditorio. Hay públicos que se satisfacen fácilmente, que uno dice 3 o 4 cosas y quedan convencidos. Los que están en la parte comercial les cuesta mucho trabajo. Y los que están en la parte comercial necesariamente también hacen sus presentaciones de producto y están en un lanzamiento, pero poco a poco van mezclando la cantidad de temas que tienen que ver con el producto a lanzar y tienen que tener un as bajo la manga si todo se les sale de control. Es decir, el orador, el organizador del evento normalmente tiene el control de todo lo que vaya a ocurrir. Por lo tanto, hay que planificar cuáles son esas herramientas y cuáles son esos ases bajo la manga para convencer. Siempre deben demostrar pasión. Ayer en administración, ¿quién fue el último estudiante que sustentó? Un hombre, que es que en este momento no me acuerdo cómo se llama. José Miguel. Lo hizo muy bien. Miguel demostró pasión por su carrera. Miguel tenía un speech para decir, Miguel tenía un libreto, Miguel tenía todo lo que tenía que presentar, pero hubo un momento en que era él.
desde su administración contando ese momento de clima, ese momento de clímax, ese momento especial es donde el orador demuestra pasión. Hay que convencer. Nunca pasen por una exposición frente a otras personas y utilizando el recurso de la oratoria por pasar. Finalmente, la gente se convence cuando uno está convencido. Por lo tanto, si uno no escribe de lo que no conoce, pues tampoco expone de aquellas cosas que no sabe. Hay que tratar de buscar cambios tonales en la exposición, lo mismo que cambios a nivel de velocidad. Unas veces la interpretación o lo que uno dice está mucho más rápida y en otros momentos va a ir un poco más calma. ¿Por qué? Porque eso atrapa, porque eso deja que el auditorio no se duerma. Entonces, esas pausas mentales logran que el auditorio se distensione. ¿Cuándo hay distensión en el auditorio? Cuando presenta aburrición. Cuando dicen, pero es que y entonces ahora y se alargó y ahora esto es con editorial y entonces, ¿qué pasó? No, nada. Hay que tratar de convencer en todos los momentos. ¿Cómo lo logran? Matizando a nivel de voz. Unas veces la voz es suave, otras veces la voz es mucho más fuerte y está convenciendo y entonces como Miguel ayer define qué es lo que tiene que hacer. Esas son condiciones de orador que permiten atrapar al público y se baja el volumen y se les dicen cosas. Y se trata de convencer y de pronto se utiliza un recurso y de salir totalmente de contexto y decir, a ver, la señora que está allá, normalmente uno trata de medir a quién tiene dentro del auditorio, que fue lo primero que les dije, pero por ejemplo, son conferencistas, los invitan a dar una conferencia sobre normas NIF, pues asegúrense que todas las personas que están allí conocen la parte básica, con eso ustedes eliminan lo que la gente debería saber y cuentan exactamente sobre los detalles específicos que la gente paga por ir a recibir. Entonces, hay que identificar muy bien y por eso es que los oradores dicen, bueno, ¿y tú de qué compañía vienes? ¿Y tú por qué estás acá en esta charla? ¿Y a ti cuál es el tema que te interesaría conocer? Esto es acercarse a la audiencia. En este caso, por ejemplo, a los políticos uno les dice que pues yo he sido entrenadora de políticos, entonces siempre en el público debe haber una María. Cualquiera se llama María Margarita, se llama Ana María, se llama María Patricia, María Gabriela, hay una María. Y entonces los políticos dicen, a usted, doña María, a usted, don Pablo. Aquí en este curso no hay ningún Pablo, pero podría haber un Pablo, podría haber un José. Entonces, los políticos utilizan esos recursos de cercanía y uno dice, oiga, ¿será que me están llamando? ¿O a cuál María es? Oiga, pero ¿qué cercanía tiene el orador? Oye, es que el político ha trabajado con comunidad. Claro, porque busca nombres de personas para dar un testimonio y entonces dice, con usted, doña María, que hemos hablado de las problemáticas de este barrio, de la cantidad de huecos que hay que tapar. Entonces todo el mundo dice, wow, el político ya ha trabajado en la región. Eso es lo que los políticos hacen a nivel de entrenamiento y que nosotros los comunicadores sociales les ayudamos a tener como, digamos, claridad cuando tocan, digamos, el tema de los públicos, sobre todo cuando entran en campaña. Y ahora esto no quiso cambiar. Bueno, muy bien. Ayer escuché en las presentaciones, bueno, y está mi compañerita tal, mi compañerito tal, y no sé qué, y mi persona. Por favor, no vuelvan a decir mi persona. No lo vuelvan a decir. En este grupo, entonces, me presento, soy fulana de tal. Cuando empiezan también algunas sustentaciones, deben decir soy, no sé, Juanita o Josefina Guerrero, estudiante de comunicación social y se identifican. Esto de entrar al escenario y saludar, de alguna manera tiene una energía magnética sobre las personas que están en el auditorio. Cuando vayan a sustentar sus proyectos de investigación, ingresan y cada uno se presenta. Soy Claudia Altamar, opto al título de comunicador social en Institución Universitaria de Colombia. Y fulano de tal, soy José María, y así sucesivamente. Con energía, con convicción, pisando fuerte el escenario. Bueno.
Para influir sobre la opinión, entonces tenemos unos punticos muy sencillos. Primero, la presentación personal, ¿sí? Hay que elegir el atuendo que corresponde a cada presentación. Yo he visto a estudiantes de derecho que se van vestidas como si se fueran a ir a un bar. Y ese atuendo no va. Si ustedes nunca en la vida se han puesto tacones o se han puesto tacones y terminan con esos pies que, mejor dicho, le duele a uno hasta el pelo, el día que presentan el proyecto de grado, ese día no van en tacones y toda la vida han ido de zapato plano a la universidad, van de zapato plano. ¿Para qué una incomodidad tal que no les permita tener un desplazamiento normal, que si les tocó correr, que si se cayó el marcador, que si se les cayó el celular? Es decir, ¿para qué se visten como si fueran a un cóctel? No, el atuendo normalmente es un atuendo corporativo. No me voy de blue jeans como voy siempre, pero me voy pues con mi chaquetica y mi pantalón, digamos como en una informalidad tirando a lo formal. Tampoco me voy a ir de corbatín. Los abogados sí deben de ir de corbata. Los administradores creo que deben ir de corbata y los contadores también deben ir de corbata. Pero si no tenemos corbata, buscamos el traje más formal que tengamos sin tocar el tema del show, sin tocar el bar o el atuendo que no corresponde. Por favor, las niñas, prometan. Hay algunas que he visto yo que nunca en la vida van en minifalda, ni con escotes profundos a la universidad. Y el día de sustentar algún trabajo, ese día van con un escote que no, si se les cae una hoja, no se pueden agachar a recogerla, porque o se tapan la parte de adelante o se bajan la falda y se la jalan porque se les va a ver hasta el apellido del tatarabuelo. Y la idea no es esa. Hay que manejar el atuendo con informalidad. Nosotros vamos a presentar un contenido, no vamos a un fashion, no vamos a un desfile de modas, no vamos a un bar. Entonces, por favor, elijan el atuendo adecuado. En entornos organizacionales, exactamente lo mismo. Nadie hace exceso de producción ese día. Pues uno de pronto se peina mejor y uno de pronto va un poquito más maquilladito, pero cosas que no vayan a interferir en la exposición. Entonces, nada que sea apretado. Por ejemplo, he visto a muchos cuando se usaban los descaderados, tenían que agacharse a conectar el computador y el videobeam y se agachaban y se les veía toda la cola, pero absolutamente toda la cola porque el descaderado se bajaba. Entonces, eso no tiene realmente razón de ser. Uno va con su pantaloncito de siempre bien organizado, pero no pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque todo eso a ustedes les va a generar inseguridad. Entonces, la corporalidad que tiene parte de ese lenguaje, ustedes ya saben que es más o menos como el 80% de la presentación de una persona, necesariamente está mandando un mensaje y no queremos ser otros presentando o sustentando. En cuanto a cercanía, hay que manejar un estilo y ser ustedes mismos. No traten de ser otra persona. Expongan como toda la vida fueron aprendiendo a exponer poco a poco. Y a partir de la amabilidad, a partir de la cercanía, a partir de mostrar conocimiento, dejen que sus emociones florezcan, pero sus emociones absolutamente controladas. Obviamente no van a llorar, no van a hacer pataleta y van a controlar su cuerpo. ¿En qué consiste el cuerpo? En control del cuerpo, en no tener movimientos erráticos. ¿Cuáles son los movimientos erráticos? Por lo general hacen de para atrás, de para adelante, de para atrás, de para adelante, y entonces el que está de jurado o el que está en el auditorio termina mareándose de ver a la persona que va en un barco o que uno no sabe si de pronto hay que ponerle las manos adelante porque se va a caer. Entonces traten de afirmarse sin tener los pies muy separados, pero no busquen posiciones extrañas, no busquen posiciones cansadas, no busquen posiciones raras, sino traten específicamente de conquistar y de arrollar con eso que son ustedes. Uno, ¿desde dónde arrolla? Desde lo que tiene aquí, desde el dominio, desde el manejo de todo lo que uno conoce y de su lenguaje sencillo. Esto todo obviamente pues hay que revisarlo y hay que tratar de establecerlo previamente antes de que tengamos una presentación.
Vamos a tener que controlar el ritmo de las intervenciones, o sea que vamos a agregarle valor. Entonces, damos aquí algunos consejos. Primero, focalícense sobre aspectos de comunidad si el caso lo amerita. El impacto de lo que yo hago, por ejemplo, un proyecto de grado, tiene eso. Uno solamente hace proyectos de investigación cuando está en la universidad o cuando hace una gestión desde su carrera, desde el punto de vista de la investigación, ¿sí? Para los comunicadores sociales debería ser casi todos los días. Entonces, ¿por qué ese proyecto que ustedes están presentando es útil? ¿Por qué la comunidad lo estaba esperando? Entonces, uno normalmente desde que le ayudan a seleccionar el tema, está tratando de solucionar algo que la comunidad necesita. Desde sus trabajos, uno trabaja porque finalmente la empresa salga adelante, pero las empresas cumplen una misión, una visión y tienen una función de carácter social. Entonces, todos le apuntamos a eso. En todo momento sean genuinos, no traten de ser los que no son. Sean los que siempre han sido. Obviamente, si en todo el grueso de la carrera han sido personas pues alegres, han sido personas naturales, no busquen asumir un tipo de personalidad que no tienen. Otra condición que hay que tener desde el punto de vista de la oralidad es el dominio del tema. ¿Y cuándo domina uno el tema? Con las exposiciones, las justificaciones, las contextualizaciones, pero además cuando uno presenta cifras, estadísticas, cuando presenta normatividad. No conviertan la charla en un monólogo. Cuando la persona se extiende y se extiende y se extiende y nunca involucra a su auditorio, el auditorio se cansa. Entonces, ¿alguna vez te ha pasado a ti esto? O si estás aquí, ¿qué tipo de solución estás buscando? Traten de involucrar siempre al auditorio dentro de la charla que ustedes están desarrollando. Hagan contacto visual con las personas. Suele suceder que a veces se exponen y tienen la mirada perdida y utilizan un punto fijo por allá en el salón, pero nada que ver de hacer contacto visual ni con el profesor, ni con la audiencia, ni con nadie. ¿Qué consejo les doy? Vayan mirando a cada persona que está allí, pero mírenla a los ojos. Hay personas que a uno lo saludan, entre otras cosas, pues lo digo, cuando de pronto está uno en el momento del saludo, le extienden la mano así, ¿no? Hola, mucho gusto. Y entonces le dejan a uno una mano ahí rígida, una mano tiesa. No, así no es el saludo. Hay unos señores, por favor, señores, las mujeres somos muy débiles en nuestras manitos. Hay unos que quieren comprobar qué nivel de, ¿cómo es el componente que tienen los huesos? Calcio. Tienen nuestros huesitos y entonces nos saludan y nos dejan esa mano, mucho gusto, y uno, uy, Señor Jesús, creo que quedé para enyesar. No, así no es. Hay que saludar con firmeza, pero gracias hoy en día al tema del COVID, pues ya saludamos es como de codo, pero vamos a tener que volver a saludar a las personas y después sacar el alcoholcito y limpiarnos las manos sin tocar absolutamente nada. Pero en fin, ese saludo es muy importante. Ese saludo es hacer contacto con la persona, pero también hay que tener en cuenta otras cosas. ¿Cómo me acerco yo a los demás? Entonces, los ojitos están para hacer contacto visual. Y pues me acordé de lo del saludo porque a veces lo saludan a uno y lo saludan, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Pero me quito las gafas, entonces, mucho gusto, ¿cómo está? Y hablan con uno, sí, sí, señor, sí, claro, yo venía. Estos, pues, obviamente, hay una cantidad de inconvenientes desde el punto de vista de lo psicológico por no hacer contacto con las personas, pero si acaso son rasgos de timidez o rasgos que se dan a nivel como medio de angustia y de interacción social, pues nada que hacer, hay que tratar de eliminarlos. Todo lo que digan, díganlo desde la convicción. Si no están convencidos de lo que están diciendo, bien porque no investigaron, bien porque no cotejaron, bien porque no revisaron el tema, entonces es preferible que no lo hagan. Entonces, desde el conocimiento se convence. Esto funciona con todos los profesionales. Cosas que no se deben hacer.
por favor, tomen atención a esto. Si ustedes llegan a un auditorio o si van a llegar a un salón donde se les citó para hacer una sustentación, por favor, no lleguen sobre la hora, lleguen con antelación para que puedan controlar los imprevistos. Es que aquí no hay señal inalámbrica. Aquí no tengo, yo pensé que había una toma. Mentiras que no hay una toma, no traje extensión. Aparte de eso, el conector de los equipos eléctricos, bien sea el video beam, el computador que necesitan conectarlo a un suministro de energía, a una toma, resulta que tiene polvo a tierra, o sea, la pata gordita, y el enchufe de la pared es un enchufe apenas de 2 patas. Entonces, lleven todo lo que tengan que llevar. Los correspondientes adaptadores, las correspondientes extensiones. ¿Por qué? Porque cuando eso no funciona, cuando no funciona la conexión a internet y le dicen a uno, ay, profe, es que yo creí que aquí nos podíamos conectar Wi-Fi. Eso va a pasar en la universidad. En la universidad no hay Wi-Fi. Si ustedes no tienen certeza de llevar sus presentaciones ya listas en el computador y probado que el video corrió y que todo corrió perfectamente, no esperen solucionar esas cosas porque no va a ocurrir. No hay red de Wi-Fi. Entonces, ensáyenlo primero, pero obviamente si llegan con tiempo, tienen la posibilidad de medir lo que son los imprevistos, porque cuando uno tiene un imprevisto, de inmediato el sistema nervioso se activa y ese sistema nervioso interfiere con la presentación y no queremos que nada interfiera con la presentación. Revisen realmente las condiciones técnicas con el coordinador del evento y con todo el equipo que forma parte de esa presentación. Cuando vayan a hablar, no consuman alimentos y les voy a decir por qué. Que de la angustia toman bebidas azucaradas. ¡Ay! Me dio problema. ¿Y por qué me dio problema? Porque el azúcar que se quedó en la boca se les convierte en una melcocha y hay personas a las que le ocurren 2 cosas. O la boca se les seca totalmente y la lengua está, como decía Rin Renacuajo, que tenía la lengua o la boca seca como estopa. Entonces, las glándulas salivales no funcionan. Y ahí ustedes pierden porque inmediatamente de la angustia se hiperventilan. Entonces, no hay salivación y no hay presentación oral. La otra condición es que si tomaron bebidas azucaradas con exceso de salivación, la boca se les convierte en una melcocha. Entonces, lleven una botellita de agua, pero no la lleven fría, llévenla al clima. ¿Y por qué fría? No, porque les puede dar hipo. Entonces, eviten las bebidas que son de temperatura extrema hacia lo frío. Las temperaturas cálidas nos ayudan un poquito más, pero el agua fresca tiene una particularidad, el agua solita tiene una particularidad y es que si ustedes necesitan medio hidratar la boca, lo que van a hacer con el agua es justamente eso. Ella va a barrer con el exceso de azúcar o va a hidratar lo que se secó. No consuman galletas o golosinas porque las partículas se pueden quedar un pedacito ahí en la garganta y empiezan con una tos. Y yo he visto a mucha gente que se le pone el ojo aguado de la tos que le da y no puede ni hablar. Y pronto está, y resulta que, ¿de qué fue? De haber comido algo. Todo lo que se quieran comer y todo lo que se quieran tomar, háganlo después de la presentación. No consuman nunca bebidas alcohólicas antes de una sustentación. ¿Por qué razón? Porque si las toman en exceso, estas bebidas alcohólicas pueden sacarlo de su estado natural y entonces lo pueden poner demasiado, como dicen por ahí, hyper. Entonces sale de una condición natural de hacer una exposición a demasiado eufórica y la presentación se sale de curso. Ahora, cuando normalmente uno hace una buena exposición, hay personas que suben al escenario o que tienen contacto con el orador. Y si ustedes les van a hablar con aliento a bebida alcohólica, pues van a decir, no, pero
tremendo orador este que es un borracho, no le sintieron el tufo y eso es lo que va a pasar cuando uno consume una bebida alcohólica. Si se quieren tomar la bebida alcohólica, háganlo después y donde nadie los vea, porque esto obviamente alteraría la presentación. A nivel del lenguaje, utilicen un lenguaje común. Un lenguaje específico en el caso, por ejemplo, de el nivel de experticidad que tiene su charla. Utilicen un lenguaje cercano. No traten de hacer imposiciones. A las malas no llega uno a nada. Y por otro lado, no se proyecten a partir del ego o del exceso de conocimiento. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente van a crear una barrera entre ustedes y el auditorio. Hay que mostrar entonces una verdadera conexión. Esa conexión la logran ustedes siendo completamente naturales y teniendo programado todo lo que es, digamos, el interés del tema. Muéstrense cercanos con su profesor, con el auditorio, tratando las problemáticas que son comunes y que hay que resolver. ¿Cuál es la misión? Influenciar, conmover, convencer y dirigir. Esa es la justificación que uno tiene o la misión que uno tiene dentro de la oralidad. Ahora, les voy a enseñar unos ejercicios. Entonces, aquí voy a dejar de compartir para verlos a todos, que abran su cámara para poderlos ver en el ejercicio. Entonces, estos ejercicios es que este aparato fonador necesita calentamiento. Entonces, el aparato tiene una parte que es vocal y alrededor una serie de musculaturas importantes. Entonces, primero, necesitamos distensionar al orador y eso lo podemos hacer con movimientos de cuerpo. Hay otros que se hacen a nivel vocal. Entonces, bueno, les voy a dar unas pautas para que hagan estos ejercicios por lo menos 15 minutos antes de su presentación o media hora antes. 15 minutos en lo que tiene que ver con los músculos de la cara y una media hora para que lleguen muy distensionados al lugar de la presentación. Entonces, a nivel vocal, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer unos movimientos repetitivos de lengua y de boca. Los movimientos son los que hacen los niños. ¿Recuerdan cuando estábamos pequeñitos y jugábamos al carro? Y entonces hacíamos run, 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 ¿sí? ¿Sí? Y uno jugaba con el carro y ponía a percutir la punta de la lengua. Y entonces ese ejercicio uno lo hace, digamos, guardando una tonalidad. Entonces, para hacer eso, ¿qué necesitan? Haber tomado aire. Manejen ese, Carlitos. Pero ¿cómo empiezan a calentarse las cuerdas vocales? Cuando hacen inflexiones de notas, no importa que la persona no cante, uno sabe hacer inflexiones de notas, entonces uno puede hacer... Ahí se darán cuenta si tienen algún problema de movimiento en la punta de la lengua. Mientras más hagan este ejercicio, más posibilidad de vocalización pueden tener. Esa es con la lengua. La lengua hay que calentarla. O sea, para el chisme uno la calienta, pero para la oralidad también la calienta. Otros movimientos tienen que ver con los labios. Entonces, recuerdan cuando uno también jugaba así. Toman aire, contienen y mueven su boquita. Pueden acompañar esto con una tonalidad y hacer garganta. Ahí era cuando los niños jugaban con el avioncito y sacaban el papel con el avión y entonces era... Todo el mundo haciendo Bueno, muy bien. Entonces, ya tenemos uno de lengua, el r y el r.
En este momento, yo creo que si lo han hecho varias veces, ustedes sienten que aquí como que se les empezó a dormir. No se les empezó a dormir, se empezaron a activar todos los musculitos que hay acá. Esos ejercicios los hace uno para vocalizar. La otra situación que deben tener en cuenta es cuando se van a hiperventilar, es decir, cuando están demasiado angustiados. Nunca hablen si están angustiados. Antes de entrar al escenario, hagan ejercicios de respiración. Y los ejercicios de respiración es a la cuenta de 1, 2, 3, tomo aire por la nariz, no por la boca, porque si no se me reseca la garganta. Respiro, sostengo y empiezo a botar como si tuviera un pitico acá, despacito. Cada vez respiran y lo hacen más tranquilos. Respiran, sostienen, botan, respiran, sostienen, botan. A medida que hacen estos ejercicios, por ejemplo, cuando los están presentando, entonces, y tenemos en este momento, en esta presentación de Moringa, a Oscar Gómez. Oscar Gómez, éxito en ventas. Y entonces el corazón de Oscar empieza a angustiarse, a decir, ¿y ahora yo qué voy a decir? ¿Y será que se me va a olvidar? Y entonces empieza toda la angustia. Entonces Oscar tiene que respirar y tratar de aquietar todo lo que es este organismo y todo lo que tiene que ver específicamente con su sistema respiratorio. Cuando se sientan angustiados, van a tener que controlar la respiración y la respiración se hace desocupando los pulmones del todo. Entonces, ustedes han visto que a veces las personas llegan como desocupan y ahí empiezan a tomar aire. Los buzos se ahogan porque empiezan a tomar aire y botan apenas un poquitico y resulta que los pulmones están como a medio llenar. No, cuando uno quiere realmente tranquilizarse y tener control de todo su aparato respiratorio y fonador, debe desocupar los pulmones. Entonces, respiran y se aseguran que botaron todo el aire, obviamente disimuladamente, para que el auditorio no se dé cuenta ni el profesor se dé cuenta que ustedes están angustiados. Cuando tengan un ritmo cardíaco normal, entonces pueden ya empezar su presentación luego de haber calentado cachetes y haber calentado boca y todas estas cosas. Pero, como en los chistes, los hombres dicen que son la cabeza del hogar y nosotros decimos que somos la nuca, porque la nuca mueve la cabeza para todas partes. Entonces, ven, ya me desengüecé por segunda vez. Entonces, ¿qué pasa con este cuello? Este cuello normalmente debe estar tensionado. Entonces, media horita antes, ustedes van a distensionarse. ¿Y qué van a hacer? Miran al frente y mueven toda su cabecita hacia lado derecho o lado izquierdo, sostienen 1, 2, 3, 4, 5, tratando de distensionar todos los músculos del cuello. Ahí deben estar sintiendo que están crocantes y que todo les duele. Entonces, 5 ejercicios a la derecha, vuelven al centro, despacio porque los ejercicios marean. Luego, lado contrario, lado izquierdo y vuelven al centro. Cuando hacen una secuencia de 5, entonces pueden dejar descansar su cuello hacia adelante y ahí sienten que todo lo tienen tensionado aquí atrás. Entonces, muy recticos, espalda muy rectica, dejan caer esta barbilla sobre el pecho, ahí se quedan un ratico y hacen un movimiento hacia atrás, tranquilo, y eso vuelven nuevamente adelante y vuelven hacia atrás. Por ahí después de 5 se quedan mirando aquí enfrente para que no les dé mareo y pueden empezar a hacer movimientos circulares de cuello. Entonces, movimiento circular hacia un lado, vuelven al centro, se regresan, ojo cerrado para que no les dé ningún tipo de malestar, de mareo ni nada de eso. Otra secuencia de 5. Después tienen otros ejercicios que son estos ejercicios de los hombros, entonces pueden hacer rotación de los hombros, adelante, unos 5,
y luego en sentido contrario de atrás hacia adelante, y ahí empiezan a sentir de pronto que son ahí como medio, que el ritmo como que no les va. Entonces, adelante y atrás, adelante y atrás. Pueden estirar bracitos así, en posición horizontal. Miran a ver si tienen problemita del túnel del carpo. Pueden hacer estiramientos acá del codito. Puras pausas activas. Estos ejercicios sirven muchísimo por ahí una media hora antes o 20 minutos antes de hacer una exposición. Luego ya saben que hacen los vocales y luego los respiratorios para que entren tranquilitos a hacer una presentación. Bueno, mis hijos, en lo que a mí respecta, fue un placer haber estado con ustedes. Profe, una pregunta. Muchas gracias, profe. Señora Dianita. Gracias, profe. Profe, no, es que yo por lo menos no sé mis notas. Ah, yo le paso a Margarita, yo ya las tengo, ya las digité, las imprimo y se las paso a Margarita para que las tenga. Y a Cristina, sí, profe. Es muy importante, y a Cristina también, es muy importante que ustedes guarden esas notas y recuerden que a veces hay problemitas de registro, que en tiempos de pronto todavía no no nos contestaba aparecen las plataforma. cosas. Entonces, lo importante es que todo el mundo tenga una nota. Bueno, muy bien. Entonces les estaba diciendo que para mí fue un placer haber estado con ustedes. Profe, gracias por todo. Espero que hayan aprendido cositas. Se les quiere. Ya saben que estoy en la dirección de comunicación, pero una amiga más, Margarita tiene mi teléfono, ustedes tienen mi teléfono, tienen todo en lo que los pueda ayudar con muchísimo gusto. Si saben de alguien que quiera estudiar comunicación social o ustedes mismos, allá los espero con los brazos abiertos. Estamos siempre para apoyar todo su proceso y bueno, gracias por haberme dado la oportunidad de dictarles esta asignatura, que espero haya sido una asignatura que haya cumplido con sus objetivos y puedan guardar cositas buenas de ella. Entonces, un abrazo. Doctora, muchas gracias por todo y por todos los resultados que nos trajo. Bueno, Gracias, me profe. alegra. Profe, una pregunta, ¿cuál es tu número? 304 Sí. 346 57 41. Listo, profe. Sí, es que tenemos un tema pendiente y no he podido, pero ya hablamos con calma después. Ah, sí, señora, el libro. Muy bien. Espero que nos veamos en algún momento en Universitaria. Voy a llevar los libros que les tengo. Entonces, tenemos todavía tela para cortar. Un abrazo. Que les vaya bien. Profe, tú me regalas Gracias, un minuto. profe. Paula, no te... Muchas gracias. Gracias. ¿Y supo qué le pasa al aula, profe, que se rompe, se corta a veces a las 8? Señora, no sé, 7:52. No, Paula. por eso, pero no supiste qué era. No, no Eso era porque nadie Cristina, abrió. profe. Señor, Eso era Cristina que nos sacaba, profe. ¿cierto? Ah. Sergio, te tengo un libro especial, ya te lo había dicho. Claro, sí, señora. Ahorita estaré Bueno. buscando. Claro que sí. Alejita, Oscar y Paula tienen la mano levantada. Profe, quería decirle que muchísimas gracias, fue muy valioso su proceso de formación, la verdad lo disfruté, lo aproveché al máximo, tengo muchos apuntes de libros y nada, muchas gracias por todo, la verdad fue muy enriquecedor para mí. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta, profesor Marcel, ¿qué ha sabido de si volvemos a lo presencial a partir del 21 de julio? Todavía no. Hay muchas universidades. Busquen la página del Observatorio de la Universidad. Eso está en internet, según dijeron hoy en una reunión. Muchas universidades han estado estudiando que el momento no es específicamente. Están hablando de aforos de 50 personas. Perdón, 50 personas no. Están hablando del aforo del 50%. Ay, no vi, mi amor, devuélvelo, porfa, no vi. Cierto, Adicionalmente también no vi, déjame. están en el tema de recibir de todos las cartas y por, digamos, por programa, identificar cuáles son los grupos que quieren volver a presencialidad. Seguramente vamos a tener que hacerlo en algún momento, tal vez el año entrante, a comienzos del año entrante,
pero la universidad es sensible a que volvamos gradualmente. En las horas de la noche está muy lejano el tema, seguramente por aquello del transporte, porque no hay un transporte asegurado. Entonces, por ahora no se sabe, igual me pueden seguir preguntando y yo les cuento los chismes. Mañana tenemos nuevamente Consejo Académico Superior y pues hasta ahora estamos mencionando temas de alternancia. No estamos hablando temas de presencialidad. Esto será gradual, poco a poco, pero tendremos que llegar a la universidad algún día. Muchísimas gracias, profe, por todo. Un abrazo grande. Alejita, gracias. Un abrazo, un placer para mí. Paulita, ¿tenía su merced la mano levantada? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, profe, tengo una preguntita. Nosotros iniciamos semestre la próxima semana. O sea, tengo la duda enorme en eso. No sé si su merced lo tenga claro, si es los 5 días de la semana, pues que digamos que es como del receso, no sé. Entramos el 21 de julio nuevamente. 21 de julio a 18 de agosto es el siguiente módulo. Ah, listo. O sea que ustedes listo. entrarán a segundo periodo. Sí, señora. Muchísimas gracias por todo. Dios la bendiga, Disculpe profe. todas las carreras, disculpe todas las carreras. Todo el mundo está al mismo tiempo, 21 de julio a 18 de agosto. Ah, ok, profe, muchas gracias. Sí, Profe, señor. Dios la bendiga. Amén, lo mismo a su merced. Un abrazo, Ya no somos gracias. primíparos. No, ya están en segundo. ¡Eh! Muy bien. Oscar. Reunión de todo el grupo. Osquitar. Profe, pues, Señor. pues yo creo que el tiempo ya no nos Chao, da. Quisiera que profe. me regalara un minutico, pero pues no sé si se pueda. Llámame si puedes, o si quieres por acá. ¿Qué tal que se corte? Ay, sí. Espera, profe, 304. ¿cómo? 346, 57, 41. Ay, sí, lo tengo. Bueno. Profe, pues, no, muchas gracias por todo. Ya, pero ¿te puedo llamar ahorita? Sí, claro, sí, señor. Yo aquí estoy bueno. como hasta las 11 por ahí. Bueno, mil gracias. Que Dios la bendiga, profe. Muchas Amén. gracias por todo. Bendiciones para todos, que se mejoren los que estén malitos con el COVID, que se recuperen bien, que se cuiden mucho y que todo en las familias sea de maravilla. Un beso enorme y la bendición de Dios para ustedes. Profe, que Dios le pague. Gracias. Chao, Rubia. Amén, profe. Chao, Cherly. Mil Chao. gracias por todo. Amén, profe. Que nos sigamos encontrando en la universidad. Dios Mil permita, gracias. seguramente sí. Bueno, gracias a todos, muy queridos. Gracias, bendiciones. Que les vaya bien. Gracias. Gracias, profe. Chao. Margarita, gracias por todo. Tan linda tú. Besos, gracias. Profe. Tan bella. Chao. Muchas gracias. Dios la bendiga, Chaito. Amén, mi Víctor. Cuídate mucho, ¿no? Un abracito.